El huracán Jairzinho es la eterna leyenda olvidada. Su carrera es la del típico mago brasileño que crece en las calles, gana un mundial y es recordado para siempre. Pero con Jairzinho no fue del todo así. Pese a ser el jugador más determinante de Brasil en el 70, la foto del mundial es otra. Y es que nadie recuerda que este habilidoso regateador de pelo afro fue igual o más leyenda que Pelé, aunque la historia no diga lo mismo. Fuerza, velocidad, regate y gol. Jairzinho era un auténtico espectáculo. En Botafogo alucinaban con él, incluso más que con Garrincha, ya que para muchos el huracán fue mejor. Pese a eso, jamás será recordado como lo que fue, ya que siempre será el quinto 10 de la verde amarela. Relájate y disfruta, porque la historia de Jairzinho es de esas que nos gustan, la historia de una leyenda que jamás fue tratada como tal. Jair Ventura Filho nació un 25 de diciembre de 1944 en Río de Janeiro, Brasil. Como cualquier mago brasileño, su historia da comienzo en las calles brasileñas, jugando con otros niños descalzo y destacando de entre todos ellos. Debido a su velocidad y regate, un amigo de su padre decidió llevarlo a hacer una prueba con Botafogo. Allí quedaron sorprendidos al ver su habilidad con el balón, así que a la edad de 13 años, Jairzinho entró en las inferiores de Botafogo. Allí permaneció 2 temporadas, hasta que en 1960 y con tan solo 15 años, cumpliría un sueño, ya que debutó con el primer equipo. Además no solo eso, ya que compartía equipo con su ídolo de la infancia, el gran Garrincha. Esto le hizo mucha ilusión, pero lo cierto es que le terminó perjudicando, ya que Jairzinho era extremo derecho, y debido a que Garrincha también, tuvo que jugar a pierna cambiada. Sus primeras temporadas allí fueron de adaptación y aprendizaje. Jairzinho era muy joven e iba entrando poco a poco en el equipo, pero pese a eso, cada vez que salía la rompía, tenía un don con la pelota, y eso hizo que entre la afición lo comenzaran a llamar como la nueva perla carioca. Poco a poco fue ganándose un sitio en el 11, hasta que en 1964, y tras 4 temporadas en blanco, conquistaría sus primeros títulos. Pero sin lugar a dudas el salto de calidad lo dio en la 65-66, donde con la marcha de su ídolo Garrincha, se convirtió en dueño y señor de la banda derecha, y allí pudimos ver su explosión física y regateadora. 19 goles esa campaña le sirvieron para ganar otro torneo de Río, y para ganarse su primera participación mundialista. De esta forma y a la edad de 22 años, Jairzinho acudiría a Inglaterra para disputar su primer mundial con muchas ganas. Por fin jugaría junto a los mejores de su país, siendo este otro sueño para él. Lamentablemente todas las ganas e ilusiones terminaron rápido, ya que tras las derrotas ante Hungría y Portugal en fase de grupos, dejaban a la verde amarela fuera del torneo. Tras ese desastre, Jairzinho regresó a Botafogo. Su nivel subiría todavía un poquito más. Allí era más rápido, más habilidoso y tenía todavía más gol. Tal vez la edad, o tal vez la motivación por conquistar títulos, pero lo que hizo Jairzinho en sus siguientes 4 temporadas fue algo increíble. Entre la del 66 y el 70 conquistó 2 campeonatos cariocas, 2 ligas brasileiras y otra Copa de Río, además de anotar más de 80 goles y convertirse en la estrella absoluta de un Botafogo, que cada vez era más grande en Brasil. Sin lugar a dudas, esas 4 temporadas Jairzinho se salió, y temporada tras temporada decía que quería llegar a su próximo mundial en la mejor forma posible. Y dicho y hecho. Verano del 70, y ya como estrella brasileira, Mário Zagallo presentaría un equipo de ensueño por el Mundial de México. Una Brasil que parecía un equipo de PlayStation, una plantilla que contaba con 5 dieces: Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé y el propio Jairzinho. Tras el fracaso en su mundial anterior, los 5 magos llegaron muy motivados a aquella Copa del Mundo, pero de entre todos ellos destacó uno, el jugador que sin lugar a dudas fue más determinante para tocar la gloria: Jairzinho. Su actuación allí fue histórica, marcó en todos y cada uno de los partidos que jugó con la verde amarela. 7 goles en 6 partidos. Solo Gerd Müller, con 10 tantos, logró anotar más goles que él en aquel torneo, pero Jairzinho conquistó un récord que nadie más tiene: anotar en todos los partidos de un mundial. Como no podía ser de otra forma, y tras vencer a Italia en la gran final,
Brasil conquistaba su tercer entorchado, siendo esta una alegría tremenda para los 5 dieces, que entraban de lleno en la historia del fútbol. Tras la Copa del Mundo y ya como campeón mundial, el Huracán, como le llamaron a partir de ese momento, regresaría a su hogar para continuar haciendo lo que mejor se le daba: anotar goles. Con Botafogo permanecería otras 4 temporadas, campañas en las que, pese a continuar siendo determinante, no lograría conquistar ningún título. Pero pese a que el equipo no le acompañaba, Jairzinho seguía siendo el regateador imparable de antaño, y ya con el pelo afro, se convirtió en una estrella mediática. Tras esas 4 campañas en blanco ya en verano del 74, el Huracán disputaría su tercer y último mundial con Brasil, el de Alemania. La canariña llegaba con ganas, además de contar con la atención del mundo entero, que les daban como claros favoritos, pero lamentablemente esa gesta no fue posible. Pese a no poder ganarlo, Jairzinho hizo un buen mundial, anotó 2 goles, con los que ayudó a Brasil a terminar en la 4ª plaza, siendo esta la última aportación del Huracán para la verde amarela. Tras el mundial y para sorpresa de todos, decidió cambiar de aires. Llevaba 15 temporadas en Botafogo y quería probar nuevos retos. Fue así como a la edad de 30 años ficharía por el Marsella. El Huracán llegó a Francia como una auténtica estrella mediática. Jamás había salido de Brasil y todos esperaban que triunfara allí, pero lo cierto es que por Francia pasó con más pena que gloria. Sí es cierto que anotó goles y jugó bien, pero su actitud no fue buena. No acabó de adaptarse y terminaron echándolo del club tras intentar agredir a un árbitro. A partir de ese momento, la carrera de Jairzinho fue igual que su apodo, un huracán de equipos, ya que entre el 75 y el 81 jugó en 6 distintos. De entre todos ellos, mencionamos de forma especial su paso por Cruzeiro, ya que pese a estar tan solo una temporada, conquistó el trofeo sudamericano más grande, la Copa Libertadores, siendo este el título que le faltaba para convertirse en leyenda. Tras cambiar de equipo temporada tras temporada, en verano del 81 y ya con casi 40 años, Jairzinho decidiría regresar a Botafogo para poner punto final a su carrera como profesional. Sí que es cierto que después jugó algunos partidos en Colombia, pero lo hizo a un menor nivel. Esta ha sido la historia del Huracán Jairzinho, un auténtico líder en la Gran Brasil del 70. Un jugador que lamentablemente no es tan recordado como los grandes magos brasileños, pero que sin lugar a dudas no tenía nada que envidiarle a ninguno.